Salt. 3. Aquí. Esto es publicidad. Aquí. Bueno, hemos visto el tema entidad-relación, que es, digamos, la parte más complicada de esta primera evaluación, donde tenemos que obtener, a partir de un enunciado, un modelo de entidades donde se va a guardar la información y las relaciones que existen entre ellas. Ahora en este tema 3 vamos a ver el modelo relacional. Vamos a ver las características que tenemos del modelo relacional. Tendremos 3 características. Tendremos las relaciones. Aquí va a ser, digamos, lo que es la tabla. En este caso tengo una relación que es empleado. Sería la relación empleado o la tabla empleado. Tendremos 2 conceptos que son el concepto de atributos, que son las características que tienen esa relación. En este caso tengo aquí el DNI, el nombre, el sueldo y la fecha de nacimiento de ese empleado. Y tendremos el concepto también de tuplas, que van a ser las filas que tiene esa tabla. Bueno, pues toda relación va a venir identificada por el nombre de una tabla. En este caso, empleado. Las filas se llaman tuplas y luego tenemos las columnas, que sean los atributos o los campos. Luego tenemos aquí la cardinalidad y el grado, dos conceptos, cardinalidad y grado, donde la cardinalidad es el número de tuplas, que viene a ser el número de filas. En el ejemplo anterior, el número de filas es 3. Tiene una cardinalidad de 3. Y el número de columnas, que es el grado, ese número de atributos, en el ejemplo anterior es de 4 porque tengo 4 columnas. Ese ejemplo tiene cardinalidad 3 y grado 4. Esto es la cardinalidad. Y esto el grado. Luego tenemos los conceptos importantes porque toda relación tiene que tener claves candidatas, que una de ellas se convertirá en clave principal. Las características de estas claves candidatas es que puede ser un atributo o un conjunto. No tiene por qué ser, está formado por una columna, puede ser varias columnas. De una tabla que nos va a permitir identificar únicamente una fila de esa tabla. Ese atributo o esa pareja de atributos, esa combinación me va a identificar una fila determinada. No puede contener valores duplicados en esa columna, porque si no, no me reconocería unívocamente esa fila. Entonces, no puede tener, tiene que tener el valor único y no puede tener valores nulos. Digamos que no. Esas dos características, que no existan valores duplicados y valores no nulos. Tienen que tener las claves candidatas. De todas ellas, vamos a elegir una que será la clave principal. Y todas nuestras tablas van a tener que tener clave principal. De todas las de arriba, que va a servirme para identificar una fila de otra, elegiremos una que sea clave principal. Y aparece también otro concepto que es clave ajena. Y la clave ajena va a ser un atributo de una tabla
que es clave principal de otra tabla. Va a servirme para relacionar ese atributo, para relacionarlo con la clave principal de otra tabla. Por ejemplo, este ejemplo de aquí. Tenemos dos tablas, departamento y empleado. Tenemos dos claves ajenas. El departamento, el código departamento, perdón, dos claves principales. El departamento, la clave principal es código departamento porque no hay dos departamentos que tengan el mismo código. Vale. Esto es clave principal. Y el empleado también. No hay dos personas que tengan el DNI. Esto se llama la clave principal. Bueno, eso es el concepto de clave principal, que no se pueden repetir valores. No puede haber dos empleados con el mismo DNI ni dos departamentos con el mismo código de departamento. Y luego tenemos aquí la clave ajena. Esa clave ajena está en la tabla de empleados. Yo tengo un empleado, el 4, Antonio, que ha nacido el 3 del 2 del 90, con un sueldo de 2.000 euros y pertenece al departamento 5. Esa clave ajena, según dice la definición de arriba, es clave principal de otra tabla. Exacto, es clave principal de departamento. De la clave ajena en empleado es clave principal en departamento y cumple la definición que tenemos arriba en amarillo. Más cosas. Aquí tenemos restricciones. Restricciones pueden ser de dos tipos, pueden ser inherentes por el modelo y de usuario. Inherentes por el modelo. Por ejemplo, esta de aquí, esas restricciones, una es valores atómicos. Cada valor de una tabla tiene que ser único. En la intersección de una fila con una columna, solo va a haber un valor. Y no van a haber dos valores. Luego, otra restricción. No pueden existir dos filas iguales. Si existen dos filas iguales, se elimina una, porque sería el mismo registro. Y luego, toda tabla tiene que tener clave principal. Estas son al sistema del modelo relacional, que hay que tener muy en cuenta. La intersección de una fila y una columna tiene que ser simple, un valor solo, no puede haber dos filas iguales y la clave principal, bueno, pues, ha de existir una clave principal que identifique unívocamente a una fila. Y no puede coger valores nulos ni repetirse. Luego existen restricciones semánticas, que por ejemplo, pues, que digamos que el dominio del DNI, las restricciones de dominio, pues podemos decir que el dominio, en este caso del DNI, pues tiene el límite de los 8 dígitos. O el teléfono tiene de los 9. Son restricciones que nosotros vamos colocando en nuestro modelo. Vale, esto es permitir que declarar uno o varios atributos como clave. Esto nada. Integridad referencial. Es clave de una tabla, de todo valor atributo ha de acordar una tabla de por lo tanto. Sí. Esto lo que viene a decirnos, en una integridad referencial, es que no podemos poner
un familiar un DNI que no tenga un DNI empleado. Yo aquí, en esta tabla, que tengo que colocar el DNI del empleado para poder relacionarlo. Yo no puedo poner aquí el 45 si el 45 aquí no existe. Si ese no existe, no puedo poner un familiar de un empleado que no existe. Dice que no podemos poner en familiar un DNI que no tenga un valor de empleado. Eso se refiere a esa integridad referencial. Vamos a llaves externas, sí. Otras restricciones, check, estas son condiciones que tienen que cumplirse. Podemos poner a un momento restricciones de tipo de verificación, donde yo le diga que el sueldo sea mayor que 0 o que la fecha que tenga menos de 65 años. Hay una serie de restricciones que impongo al modelo. Pues son esas restricciones que son las que me interesan. Y vamos a la parte importante. ¿Cómo pasamos de ese modelo entidad-relación, que es el tema 2, pasamos al tema 3, que es el modelo relacional, que va a ser la última parte del diseño lógico, porque luego ya veníamos al diseño físico en las tablas. Y existen aquí 4 reglas. Estas va a ser mucho más fácil que el tema anterior, porque existen 4 reglas que si las aplicamos correctamente ya tenemos ahí el 80 o el 90% saque. Primera regla. Tenemos entidades. Toda entidad normal, en este caso aquí tenemos entidades normales, no las débiles. Dice que toda entidad normal se va a transformar en una tabla. ¿Eso qué significa? Si tenemos nosotros un rectángulo, una entidad, 1, esto luego será una tabla. Entidad 1 con sus atributos. ¿Vale? Esa relación que creamos aquí, esa tabla, va a tener todos sus atributos que serán simples. Y hay que colocar 1 como clave principal. Porque toda tabla, toda relación tiene que tener un atributo que sea clave principal. Lo denotaremos subrayando, no va a hacer falta porque lo importante será que coloquemos aquí código postal. Código postal, clave principal. Nosotros para las claves principales lo vamos a colocar así. Colocamos. Imaginaros. Si vamos. Sí, voy a ir al modelo, voy a copiarlo, voy a pegarlo ahí en la hoja, porque aquí están en sitios distintos. Vamos a ir al modelo que tenemos resuelto en el tema 2. Y lo copio. Por aquí. Esto es lo que teníamos. Voy a copiar. Lo voy a pegar al blog de notas. Lo tengo por acá. Y lo pegamos. Y vamos a pegar aquí al lado la otra parte. Cuando tenemos una entidad. Ahora, aquí. ¿Cómo se transforman las entidades?
está por aquí. Lo pegamos por aquí. Vamos, un poco más pequeño. Lo coloco por aquí debajo, sí. ¿Qué tenemos? ¿Cuántas entidades tenemos? Tenemos 4. Tenemos empleados, departamentos y proyectos, y esta dijimos que era una entidad débil. Vamos a coger esas 3 y ¿cómo se representarían? Escribimos el nombre de la entidad, empleados. Y entre paréntesis colocamos los atributos. Los atributos que nos haya dicho nuestro análisis de requerimientos. Atributos. Esos atributos, habrá uno que sea clave principal. Yo lo he subrayado, pero no hace falta que se subraye. Que nosotros colocaremos al final. CP de clave principal, 2 puntos, y el atributo que sirve para identificar una fila de la otra. Ponemos ahí DNI. Ya tenemos aquí la primera tabla hecha, que es esta. Hacemos lo mismo con la segunda. Departamento, ponemos el nombre y entre paréntesis los atributos. Departamento, número de departamento y nombre, y colocamos una clave principal. CP, 2 puntos, y el atributo. El atributo tiene que estar dentro, Yo no puedo poner aquí un atributo que no exista dentro. Y luego el tercero, los proyectos. Cogemos nombre proyecto, clave principal, el número proyecto. Pues esta es la primera regla. Primera regla. Primera regla. Entidad. Se convierte en tabla. Y con clave principal debajo. Sí. Y se pone entre paréntesis. Por aquí. Bueno. Siguiente cosa. Entidades débiles. Bueno, las entidades débiles también se van a colocar como tabla, pero en este caso que tenemos aquí, dice que una entidad S débil depende de otra, se transformará en una tabla. Ejemplo, familiar depende, esta es entidad débil que va con doble rectángulo, depende de empleado. Entonces, se transformará con todos sus atributos. Nombre del familiar, fecha del familiar y parentesco. Pero se le añade la clave principal de la otra. ¿Cuál es la clave principal de aquí? DNI de empleado. Esa clave principal se le añade ahí. Entonces las entidades débiles tienen todos sus atributos más la clave principal de la otra. Voy a colocarlo aquí y debajo y pegamos. Bueno, pues ahí tenemos. ¿Cuál es la clave principal de esta tabla? Bueno, si yo pongo el DNI solo, imaginad que esto no es, ¿qué ocurre? Que pueden haber 2 familiares que tengan el mismo DNI. Entonces no me sirve para identificar una fila de otra. Necesito la combinación de las dos. DNI de empleado y nombre familiar. Esa pareja no se repite y me sirve para distinguir una fila de otra.
Y luego el DNI del empleado es clave ajena. ¿Clave ajena qué significa? Que este atributo que está aquí se va a relacionar con la clave principal de empleado. La clave ajena se relacionaba con la clave principal de empleado, que es esa. Aunque sean de forma distinta, tienen los mismos valores, una que otra. Luego tenemos las relaciones. Hemos visto las entidades y tenemos las relaciones. 1-1, 1n y muchos a muchos. Vale, relaciones 1 a 1. Las relaciones 1 a 1 hay que ver cuál de las dos pasa la clave principal a la otra. Hay que ver si la clave principal de aquí pasa aquí o si la clave principal de aquí pasa aquí. ¿Cómo se hace? Bueno, hay varios. Espérate, por aquí. A ver si. En este caso. Voy a poner los datos para que lo veáis. Vamos a imaginar que tenemos aquí. Vale, tenemos la relación dirige y yo pongo aquí los empleados, el DNI, el nombre. Aquí tenemos el número de apartamento y el nombre del apartamento. Aquí tenemos el 1, Antonio, el 2, Pedro y el 100, tenemos 100 empleados. Marta. Aquí tenemos departamento 1, informática, departamento 2, contabilidad y departamento 3, tenemos comerciales. Tenemos 3 departamentos y 100 empleados. Si yo coloco la clave principal del departamento, la colocamos aquí. Y pongo aquí, pongo aquí, control Z, voy a ponerlo en rojo. Pongo aquí el departamento que dirige. Como solamente tengo 3 departamentos, de esos 100, solamente habrán 3 que rellenamos. Pues este dirige el departamento 3, por aquí el 1, pero habrán muchos huecos. Solo hay 3 que se rellenan. Y 97 huecos. Porque no todos los empleados dirigen algo. Entonces, no es la manera óptima de colocarlo aquí. Vamos a ver qué pasaría al revés, si cogemos la clave principal de empleados y la ponemos en el departamento. Y ponemos ahí DNI del dirigente, del que lo dirige. Pues yo tendré que el departamento 1 lo dirige el 16, el departamento 2 el 49 y el departamento 3 lo dirige el 2. ¿Qué ocurre? Lo tenemos completo. 3 departamentos, los 3 departamentos llenos, sin ningún hueco. Entonces, con los datos se podría ver, pero si tengo cardinalidad mínima y máxima, yo voy a poder coger y aquella cardinalidad donde esté el 1, 1, pasa a la clave principal donde esté el 0, 1. La completa, la que tiene el 1, 1, pasa a aquel sitio que tiene cardinalidad mínimo 0. Entonces, en este caso, la clave principal de empleados pasaría a departamento. Y quedaría departamento de esta forma. Vamos. Voy al otro lado, aquí.
Esto lo hago más pequeñito. Y ya departamento habría que especificarla de la siguiente manera. Entonces, esta forma ya no sería ¿eh? Porque ahora tenemos una clave ajena. Tengo todos los datos por aquí. ¿eh? El número de departamento, su nombre, la fecha, pero luego tengo uno director, es clave ajena, este de aquí, es clave ajena de una clave principal de empleados. No, perdón, este no era este. Esto me equivoco, es la de abajo. Esta de aquí es la que ya hemos definido bien. Yo tengo esta de aquí, que tengo este atributo, que es clave ajena, porque si yo aquí pongo un 16, él a través de esta clave ajena va a la tabla de empleados. Iría por aquí y buscaría el empleado 16. Y sabríamos los datos de ese empleado 16. Y por eso es clave principal de otra tabla. Eso, las relaciones 1 a 1. Las relaciones ahí, 1 a 1. Hemos puesto la primera regla, esta es la A, la B. En las relaciones tenemos 4 posibles casos. En la 1 a 1 hay que decidir esas relaciones, pero normalmente va de la cardinalidad mínima del 1 a 1, la clave principal al 0 a 1. Esa clave principal se propaga de esa entidad a la otra. Relaciones 1 a muchos. Esta es la más sencilla porque este tipo de relaciones siempre la clave principal de la tabla del lado de 1 se propaga a la tabla del lado de muchos. Por ejemplo, tenemos una relación de 1 a muchos, bueno, hay varias. En el ejemplo tenemos la de pertenencia, un empleado pertenece a un departamento, tenemos la de controla los proyectos y tenemos la de supervisa. Si miramos aquí, tenemos, por ejemplo, esta de aquí, relación 1 a muchos, tenemos esta y teníamos esta de aquí. Y esta ya hemos resuelto la de arriba con la relación, en este caso, la entidad de Bell. ¿Y qué estamos diciendo? Que, por ejemplo, en esta de aquí, entre empleados y departamentos, un departamento pertenecen muchos empleados. Pues la clave principal de aquí, que es el número de departamento. El número de departamento. Esa clave principal de aquí va a propagarse en la tabla de empleados. Y en la tabla de empleados colocaremos el departamento al cual pertenece ese empleado. Aquí también. El departamento, una relación de 1 a muchos, se propaga la clave principal aquí. Código departamento. Y aquí también. Para ver quién supervisa, tendremos otro atributo que será el DNI del jefe. Siempre se propaga del lado de 1 hacia mucho. ¿Cómo quedaría? Aquí tenemos cómo quedarían las tablas. Aquí está la otra. Sí. Estas tablas por aquí.
y las coloco por aquí. Pegar. Por aquí, un poquito más pequeño. Se puede ver todo. Esta ya no nos sirve porque no tenemos aquí. Ya no nos sirven porque ya tenemos aquí las claves ajenas. Y tenemos que las relaciones 1 a muchos, la clave principal de la entidad de 1 se propaga a la de muchos. Eso sería la otra regla. De esta forma, esa pertenece a un empleado de un departamento, la tenemos aquí. Pasaba el código del departamento a empleado. Y tenemos aquí esa relación. Esa que es una clave ajena. Como es clave ajena, hay que colocarlo. No podemos no colocarlo. Coloco el atributo, pongo delante clave ajena y le digo a qué tabla se relaciona. Porque con departamento se relaciona con una clave principal. Ahí hay que decirle que se va a relacionar con la tabla empleado. Esto se ha borrado, hay que borrarlo, esto hay que tacharlo todo. Ya no sirve porque esto. Y se va a relacionar con la clave principal de aquí. Luego teníamos supervisor, esta de aquí. Pues también se traslada. Por lo que vamos a tener por aquí supervisor, otra clave ajena. Esa clave ajena hay que colocarla también aquí debajo. La tenemos aquí debajo, clave ajena, supervisor. ¿Y a dónde apunta supervisor? A empleado. Apuntaría ahí al propio DNI. Una relación reflexiva. Y cuando yo meta datos, esa columna va a cogerme el jefe de cada empleado. Tenéis que imaginaros esto como una tabla con datos. Yo tengo el DNI del empleado, tengo sus datos y en el departamento me dice a qué departamento pertenece. Y en el supervisor me dice quién es su jefe. Bueno, eso por ahí. Y luego quedaba la de proyectos, esta última, que pasaba la clave principal de departamento a proyectos. Lo que tenemos ahí es departamento, que lo hemos colocado, es clave ajena, se escribe y se pone su nombre de departamento. Eso relaciones 1 a 1. Y nos queda la última, que son las relaciones muchos a muchos. Las relaciones muchos a muchos siempre se convierten en una tabla. Relaciones tal se van a convertir en nueva tabla. Como si fuera una entidad. Si tenemos una relación muchos a muchos, cuando pasemos al modelo relacional se va a convertir. Entonces, en nuestro modelo, voy a recortar esto. Tenemos por aquí, lo pegamos y tenemos en nuestro esquema aquí arriba una relación trabaja donde un empleado trabaja en muchos proyectos, en un proyecto trabajan muchos empleados. Por eso la relación de muchos a muchos. Pues esa relación de muchos a muchos, esta de aquí,
se va a convertir en tabla. ¿Y qué va a tener? Va a tener la clave principal de una, la clave principal de la otra y los atributos que estén por aquí dentro. ¿Cómo quedaría? Tiene la clave principal de una, que es el DNI, la clave principal de la otra, que es el número de proyecto, y tiene el atributo que estaba en la relación. ¿Cuál es la clave principal? La combinación de las dos. No puede ser una solo. Si yo pongo esta solo como clave principal, ¿qué ocurre? Que una persona solo podría trabajar en un modelo. Si pongo esta de aquí como clave principal, pues en un proyecto solo podrían trabajar un empleado. Entonces tiene que ser la combinación de las dos, la clave principal. Entonces, esa pareja, DNI, número de persona, el número de proyecto, perdón, es la clave principal, porque no puede haber dos filas que tengan esa misma clave principal. Una persona en un proyecto trabaja un número determinado. Vale, pues aquí tendríamos que aparte de que sean, en este caso, claves principales, son claves ajenas. No hay que olvidarse colocarlo. Porque yo con el DNI que coloca aquí, eso será una tabla que tendrá unos valores. Yo meto el DNI 4 y con el DNI 4 voy a la tabla empleado y obtengo todos sus datos. Ese DNI 4 trabaja en el proyecto 6. Con este proyecto 6, con esa clave ajena, voy al proyecto y tengo todos los datos del proyecto. ¿Ves? Son clave principal y clave ajena. Y esta es la tercera regla, que son las relaciones muchos a muchos. Tenemos las 4 reglas. Entidad, repasamos, se convierte en tabla. Relaciones 1 a 1, había que pensar. Relaciones 1 a muchos, la clave principal del lado de uno se propaga al de muchos. Y las relaciones mucho a mucho se convierte en tabla con las dos claves principales, con todas las claves principales que intervengan. Esas son las 4 reglas que tenéis que dominar bien para entender este tema. Las relaciones ternarias también se convertirían en una tabla. Entonces, el modelo terminado sería este. Y este sería esto de aquí. Si lo pego aquí abajo. Bueno. Sí, lo pego. Pegar. Esto lo borro todo. Esto lo borro. Esto lo borro. Esto lo borro. Todo esto lo borro. Y esto lo subo. Esto de aquí arriba sería el modelo entidad-relación. Y esto de aquí sería la solución del modelo relacional a ese ejercicio.
Pues sería lo que es la solución que buscamos. Donde tenéis que tener en cuenta que todas tienen que tener clave principal. Clave principal, sílabo grande, clave principal, clave principal, clave principal y clave principal. Y luego tenemos que colocar también, dependiendo si sale una clave ajena, ponemos la clave ajena, clave ajenas. Tiene que llamarse exactamente igual que pone ahí. Yo no puedo poner aquí arriba DPTO y aquí poner departamento. Nos daría un error. Tiene que ser el mismo nombre que yo pongo arriba en la definición de clave ajena. Si yo pongo aquí DNI empleado, por aquí tendrá que estar DNI empleado. Clave ajena, nombre de departamento, clave ajena departamento y clave ajena. Para practicar. Ya es casi la hora, voy a ver si me da tiempo. Es decir, ¿dónde está el libro? Por aquí. A ver, el ejercicio. A ver. A ver. A ver, que no sé si estoy grabándose todavía. ¿Me escucháis ahora? Es que se ha cortado la conexión. Entonces, no sé si estoy todavía dentro de la... Sí que se oye, ¿no? Bueno, pues lo que quería deciros aquí ahora al final, pues aquí, es que cojáis este ejercicio. A ver. Este de aquí. Y desarrolléis el modelo relacional de él, sin mirar la solución. Si queréis, lo subís allí al... No da tiempo a hacerlo ahora. No sé si me da tiempo a distribuirlo por aquí. A ver, si me voy al chat. Por aquí, hablo de notas de la clase. A ver si me da tiempo a distribuirlo. Y tenéis que aplicar las 4 reglas ahí. Hola. Sí. Vale. A ver. Si esto lo pongo... No, tengo que trabajarlo por... Si lo pongo aquí en colaboración... Por duda, sí.
puedo distribuirlo. Si no, página sin título. Pego por aquí. Pegar. A ver. No relacional. Vale. Y voy a ver si me deja distribuirlo a todos los alumnos, distribuir página, distribución, distribuir página. En ejercicio, para el ejercicio lo distribuyo. Y tenéis que hacerlo. Y cuando lo hagáis, comparáis con la solución. Y os digo yo los errores de sintaxis que tenéis por ahí si no os aclaráis nada. Entonces ahora voy a empezar a distribuirlo. Bueno, os llegará ahora, tampoco hay que esperar, eso os llegará ahora. Vale, la semana que viene empezamos ya a hacer más ejercicios. Este solamente es para toma de contacto.